Jesús, la humanidad verdadera, o la verdadera humanidad es el tema. Si usted tiene el libro de los Hebreos, va a ver, y va a ver que con las notas de hoy hay muchos de las preguntas que están en el estudio que voy a responder. Entonces, cuando usted se reúne, puede reafirmar y reforzar eso. Hace unos 3 años o 4 años atrás, lentes siempre han sido una molestia y son una molestia, ¿no es verdad? A veces no los hallamos, a veces se nos caen, se nos rayan y es un problema. Entonces yo dije, yo me quiero operar y dejar de usar lentes. Entonces hice donde una médico, una doctora en Cuenca, y fui allá y ella me revisó y dijo, sí señor, yo lo puedo operar. Déjame decirle cuál es la contra de la operación. Y dije, bueno, ¿cuál es la contra? Entonces dice, bueno, tengo que sacarla de adentro, no sé qué saca, el lente natural, y pone un lente, dice, de vidrio, y dice, y usted no va a tener problemas, no va a usar lentes. Solo hay un pero. Dice, el pero es que cuando está un poco oscuro, usted no tiene acceso a ver. Entonces siempre necesita tener más luz para poder ver. Y dice, y esa es una molestia hasta que se acostumbra también. Y dije, pero yo no quiero eso. Dijo, ya sus lentes no van a cambiar mucho en los próximos 10, 15 años y quizás en unos 20 años tiene que hacerse cirugía de cataratas, como a todo el mundo le corresponde hacer. Y dijo, yo dije, yo no me opero entonces. Dijo, porque Dios nos ha hecho de tal forma que nos dio un lente como con zoom, que se abre y que se cierra, dice, depende de la luz y depende de la distancia. Y yo quedé impresionado, ¿no es verdad? Cómo Dios está tan perfecto y en su perfección nos diseñó así. Así que Dios tomó un especial diseño con el ser humano y al mismo tiempo nos entregó a nosotros la capacidad de mayordomía sobre nosotros mismos y también una mayordomía sobre parte de la creación. Hay cosas que el ser humano aún no podemos controlar, como los peces o las catástrofes naturales o cosas así, pero hay otras cosas que sí podemos hacer, como guardar la basura, clasificar la basura, no ensuciar, no botar cosas. Hace un tiempo yo fui a cambiar el aceite en una lubricadora y el trabajador botó el aceite en el drenaje y yo dije, ese es el colmo, usted no puede hacer eso. Y la señora lo regañó ahí, pero pues dije, ya la botó y no había cómo parar ya lo que botó. Entonces, eso no es una buena mayordomía. Ser humanos, cristianos, ahora hay que tener cuidado porque hay algunas tendencias, como por ejemplo la nueva era y esto de la Pachamama, que entonces la madre tierra ya casi es un panteísmo donde se adora a la tierra, y eso no es correcto, ¿sí? Entonces, pero sí es correcto decir, Dios nos ha dado mayordomía para cuidar el planeta, y eso se llama teológicamente mandato cultural, que lo vamos a ver aquí. Ahora, yo he hecho un gráfico ahí que no es mío, es mi profesor, doctor Wang, y doctor Hedinger, en el libro que hicieron ellos, han puesto este gráfico. No está muy claro, pero usted puede ver ahí arriba la Trinidad, ¿no es cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el lado derecho dice seres celestiales creados, entonces son los ángeles. Dentro de ese lado derecho de los seres celestiales de los ángeles, hay una parte afectada que fueron los ángeles caídos, o son los ángeles caídos. Satanás y esos ángeles caídos que tergiversaron todo, pecado dañó todo. En el otro extremo tenemos, por ejemplo, el ser humano creado, ¿no es verdad? La humanidad creada, y también hay una parte afectada de nuestra humanidad, que es el área espiritual y todas las áreas nuestras, y dice ahí Adán. Entonces, Satanás en ese rectángulo, en ese gráfico, me gusta mucho porque él ha creado una cultura, ¿sí?, que es destructiva y opresora y contra Dios en todas las formas, ¿sí? Y nosotros debemos ser conscientes de eso. Estamos en la humanidad, el enemigo ha tomado esa iniciativa en la cultura y todo lo ha dañado, todo. La imagen de Dios en nosotros ha tratado y trata de distorsionarla en todas las formas, en todas las maneras de pecado. Sea como se llame cualquiera de ellas, el enemigo trata de dañar eso. Por ejemplo, producir es bueno, explotación es pecado, ¿no es verdad?
Cuando nosotros nos enriquecemos explotando a otros es pecado. Hemos tenido ambición, ¿no es verdad? Big money, ambición, ¿sí? Queremos siempre ir más allá. Mala mayordomía, celos dentro de nosotros. La Biblia habla de incluso sabiduría mundana y diabólica, ¿no es verdad? Discordias, abuso en todas las formas, físicas, psicológicas, sexuales, discriminación racial. Hay cosas que el ser humano, el pecado ha distorsionado todo eso y afectado. Entonces esa es la parte del centro que está ahí. Y nosotros hoy vamos a ver acerca de esta humanidad creada por Dios y de la provisión del rescate de Dios. Entonces vamos a ver Hebreos capítulo 2, verso 5 al verso 18. Si usted tiene ahí la palabra puede leerla, si no puede leerla conmigo en la pantalla. Dice: Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Es decir, los ángeles en el cuadro, en la figura, no están a cargo de las cosas. Pastor Luber nos instruyó muy bien en la palabra la semana pasada, porque hay personas que están orando a los ángeles y pidiéndole a los ángeles, ¿no es verdad? No hay tal, ¿sí? No puso a ellos a cargo de las cosas, ¿sí? Y puso a la creación, y aquí dice en el verso 6, como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Esos somos nosotros los seres humanos, ¿sí? Y después vamos a volver, pero quiero leer y enfatizar algunas frases porque son parte del sermón. Si Dios puso bajo él todas las cosas, bajo este ser humano, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, eso es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Hay cosas que aún, como dije anteriormente, no están sujetas. Verso 9. Sin embargo, vemos a Jesús. Aquí hay un switch, cambio de marcha. Y entonces ya no va a hablar del ser humano, va a hablar de ¿quién? Jesús. Sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles. No es que Jesús ha sido creado, ¿sí? Pero si usted ve en la jerarquía, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los ángeles como seres celestiales y la creación del hombre. Cuando Jesús decidió en la Trinidad, decidió encarnarse por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, se limitó, eso es lo que está diciendo. El libro a los Filipenses, Pablo está diciendo, se despojó de sí mismo, de lo que él era Dios, y se humilló tomando forma de siervo. Acabamos de cantarlo, ¿no es verdad? Y tomó, entonces eso es lo que está diciendo aquí. En ese tiempo de la encarnación, él, por amor a la misión que tenía que cumplir, se despojó y fue un poco inferior a los ángeles, pero al mismo tiempo coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Ese es nuestro Jesús, ¿sí? Siendo Dios, se despojó y se limitó humanamente por amor a nosotros, ¿sí? Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Verso 10. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y en otra parte dice: yo confiaré en él, y añade: aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Verso 14. Por tanto, ya que aquellos son de carne y hueso, ¿no es cierto? Nosotros, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte
al que tiene el dominio de la muerte. ¿Quién es? Es decir, lea conmigo, es decir, al diablo. Hebreos es muy claro, ¿no es verdad? Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, no vino para salvar a los ángeles, ¿no es verdad? Sino que los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Amén. Empieza el pasaje que los ángeles no están a cargo de la creación, ¿sí? Ellos son mandados por Dios el Padre. Pero en este planeta Tierra, el ser humano tiene esa... ¿Quién es este ser humano? Esa es la pregunta. Salmo número 8 está citando ahí el autor a los hebreos, ¿sí? Dice, ¿quién es este ser humano? Dios lo hizo de tal forma, ¿sí? ¿Y por qué tanto te preocupas de este ser humano? Esa es la pregunta del Salmo 8. Y es porque Dios, cuando nos creó, fue para compartir compañerismo, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos tener ese compañerismo y respondiéramos en el propósito de Dios, en adoración, en sumisión a Él, ¿sí? Ese es el propósito por el cual Dios nos creó. Pero entonces llegó algo y corrompió. Y dice, lo hiciste al ser humano un poco menor que los ángeles y le diste gloria y ¿qué más? Y honra. Ese ser humano tuvo gloria y honra y todo estuvo bajo su dominio, ¿sí? Todo estuvo bajo su dominio. Estamos a cargo de muchas cosas. Por eso reciclar es bueno. Por eso de cuidar el medio ambiente es bueno. Hace algún tiempo yo cometí un error. Y entonces mira lo que pasa en nuestra cultura. Por asuntos económicos y todo eso. Yo tenía un Vitara blanco, ¿ustedes recuerdan ese Vitara blanco? Y de repente el Vitara empezó a hacer un sonido en el tubo de escape. Y entonces fui donde un hombre que me arregle el tubo de escape, ¿qué es lo que suena? Y dijo, bueno, el catalítico está mal. Ese tamborcito tiene una forma adentro que purifica un poco la emisión y después que la purifica, la expulsa. Dijo, pero es muy caro, vale 150, yo tengo la solución. Uno de $30. Y entonces Leo, ¿por cuál se fue? Por el de $30. Y entonces le puse el de $30. Y fui, dejó de sonar, lo llevé a la inspección, como era un carro que no tenía tantos kilómetros, pasó la inspección y todo bien. Pero después empezó a oler a gasolina dentro de la cabina. Y un día tuve náuseas, otro día la familia tuvo náuseas, la gasolina, porque en el Villonaco siempre necesitas venir con los vidrios cerrados, ¿no es verdad? ¿Sí? Y yo dije, ¿qué es lo que tiene? Y yo llevé donde el mecánico, le puso la computadora, dijo, todos los sensores están bien, no se te prende ninguna cosa en el tablero, el sensor de oxígeno, y esto los que son mecánicos saben más o menos lo que estoy diciendo. Y lo llevé otra vez acá a otro señor que vea y que le mida la emisión, dijo, más o menos está todo eso. Y dije, wow, ¿qué es lo que tiene? Hasta aquí hubo un hombre que se puso conmigo. Dijo, ¿usted le ha cambiado el tubo del catalizador? Dije, sí, le cambié, pues, y yo no quería pagar los 150 y le pagué uno de 30. Dijo, ese es el error que todo el mundo comete. Y yo me quedé, ¿por qué? ¿Sí? Dice, ¿por qué ese que le ponen no cataliza? Dijo, vaya que le pongan un catalizador y se le va a ir el olor en la cabina de gasolina. Así que fui donde este otro hombre. ¿Cuánto vale? Ya había subido. Ya valía 170. Y dije, póngale. Porque la vomitada que nos pegamos viniendo, ¿no es cierto? Con tanta curva de allá de Catamayo y todo eso.
Ya no queríamos usar el carro. No, ese carro apesta cuando da gasolina y lo que sea. Y le puse y dije, me voy a Catamayo, ¿no es cierto? A probar si eso es. Y no olió nunca más. Pero muchos de nosotros cometemos esas imprudencias en nuestra falta de mayordomía de nuestra responsabilidad. Y Dios nos puso para que ser responsables, ¿no es verdad? Ahora, tenga cuidado, como dije anteriormente, porque hay tendencias hoy que tratan de panteísmo, es que dice, bueno, Dios está ahí, Dios está aquí. No, eso no estamos diciendo, esa es creación de Dios. Dios es el creador y puso al ser humano responsablemente. Parte de las vacunas es parte de esa buena mayordomía, ¿sí? Es una mayordomía para proteger a aquellos que tienen el privilegio que a lo mejor que algunos no han vivido, ¿no es verdad? Leía un posting ahí en Facebook, dice, vacúnate en memoria de aquellos que quisieron, pero que hoy no están, ¿sí? Y no significa que no te vas a enfermar, pero a lo mejor no te va a dar a esos niveles tan grandes que algunos nos ha dado. Entonces quiero animarte, es parte de esa mayordomía, la responsabilidad. El pecado vino para destruir, el pecado ha corrompido. Dios nos hizo, nos coronó de gloria, pero pecado vino y quitó y trata de destruirnos en todas las formas. Sin embargo, dice el verso 9, me encanta ese cambio de marcha que hace ahí el autor a los hebreos. Sin embargo, vemos a quién, a Jesús. Y ahora sí, Jesús es diferente, porque Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Nuestra lógica no lo entiende, pero Él es 100% Dios y 100% hombre. Su sufrimiento, dice que pasó por sufrimiento, no fue un sufrimiento ficticio. Cuando recibió los latigazos, cuando recibió los clavos, fue un dolor verdadero. La angustia en el huerto de Getsemaní fue verdadera, ¿sí? Pero al mismo tiempo era Dios. Y como decidió despojarse a sí mismo y tomando forma de hombre. Y él de entonces dice que el Padre le tiene todo el honor, toda la honra. Y por la gracia vino. Ángeles no mueren por nosotros. Jesús es el único que muere, ¿no es verdad? Nadie muere, solo Jesús ha muerto por nosotros. Nadie muere. Segundo punto, la humanidad de Jesús le da la capacidad de traer muchos hijos a la gloria. Jesús es el único recurso de salvación, no hay otro recurso. No hay ningún recurso. Tú te puedes flagelar el cuerpo, tú puedes ayunar 40 días y 40 noches, tú puedes hacer cualquier cosa, ¿sí me entiendes? Con Dios no hay fórmulas, pero nada de eso puede satisfacer la demanda y la justicia y la santidad de Dios para salvación. Lo único que puede satisfacer la santidad y la justicia de Dios es el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. ¡Aleluya! No hay más. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Sí? ¿Quién es? Él experimentó el sufrimiento. Y déjame decirte, fue parte de la vida de Jesús. Sufrimiento es parte de la vida. Sufrimiento, hay ciertas teologías actualmente que están diciendo que sufrir es pecado. Déjame decir, es parte de lo que pasamos. Todos experimentamos sufrimiento de diferentes formas. ¿Sí? Sufrimiento está ahí porque pecado ha venido a corromper y es parte de ese sufrimiento. Y Jesús nos llama hermanos en medio de todo eso. Su humanidad nos capacita para vencer a Satanás y librarnos de la muerte. Jesús no vino para salvar a los ángeles. Jesús vino para salvar a los seres humanos. Su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Por supuesto vamos a morir físicamente, pero espiritualmente vamos a estar con Dios por siempre. ¿Sí? Porque Él destruyó. Ahora, el enemigo, déjame decirte, el enemigo ha sido destruido, pero sigue manteniendo armas para querernos destruir. Quiero que entiendas esa diferencia. Tú no le perteneces a Él.
Cuando tú conociste a Jesús, te arrepentiste de tus pecados. Cuando tú dijiste, Señor, yo soy un pecador y vengo a ti y entrego mi vida. Perdóname por lo que yo he hecho. Él te dio vida eterna, no por tus méritos. El único requisito es arrepentimiento y fe en lo que Él hizo en la cruz. Ese es el único requisito. Y entonces dice Colosenses 1:13, podemos ponerlo ahí. Colosenses 1:13. Él nos libró de, ¿qué dice? Del dominio de la oscuridad. Ese dominio de la oscuridad. Y nos trasladó, ¿a dónde? No dice nos va a trasladar, quizás nos traslada, depende de si nos traslada. No, el verbo está Él, ¿sí? Él nos libró, Él nos trasladó completamente al reino de su amado Hijo. El enemigo no tiene autoridad sobre nosotros. Él nos quiere mentir, engañar, seducir para hacernos vivir vidas de pecado y vidas miserables. Pero Cristo ya lo venció en la cruz, amén. Él ya lo venció en la cruz, totalmente. Así que esa canción, yo le arrebato, tú no tienes nada que arrebatarle. Porque tu vida es de Él. Tus hijos, cuando tú compartes la palabra, son santificados en Cristo. Y un día van a tener que decidir su fe, absolutamente. Pero no vivas bajo los principios del reino de la oscuridad, cuando tú perteneces al reino de la luz, amén. ¿Sí? Y el diablo es tan astuto, y nuestra integridad muchas veces es tan barata. Ya estoy pensando, wow, si el diablo me tentara con unos 2 millones, a lo mejor, ¿no es cierto? Pero voy al Supermax y me da devuelto extra 50 centavos de extra la cajera, ¿no es verdad? Y piensas por 2 segundos, Dios me está bendiciendo. Yo sé que a ustedes no les pasa, ¿no es verdad? Y te vamos a pensar, tan barato soy que el diablo me quiere. Déjame decirte, no vivimos bajo las reglas del reino de la oscuridad. Vivimos bajo las reglas del reino de la luz de Jesucristo. Colosenses 2:13 al 15. Y vosotros, ¿sí? Y vosotros, 2:13. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Colosenses estoy. ¿Sí? ¿Sí? Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Perdonando todos los pecados. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En Él tenemos victoria, en Él tenemos salvación. Por eso, cristianismo, nosotros solo somos pecadores redimidos, rescatados, lavados, justificados por el poder de Cristo en la cruz. No presumas perfección porque no somos perfectos. ¿Sí? Nos esforzamos. ¿Sí? Pero ten cuidado, porque también existe la tendencia de volverte legalista o libertino. Y necesitas decir, en Él soy libre. ¿Sí? En Cristo soy libre. Cuarto punto. Su humanidad, la humanidad de Cristo, le permite simpatizar como sumo sacerdote por su pueblo. Y déjame que te explique la diferencia entre la palabra simpatizar y la palabra empatizar. Muchos de aquí hemos pasado por el COVID.
Y si dices, yo tuve el COVID, y alguien viene y dice, yo te entiendo porque yo también lo tuve. Yo voy a decir una cosa, mentira. Porque humanamente no podemos simpatizar. Simpatizar es que entiendes completamente el problema de la otra persona. Completamente. Puede el evento ser el mismo. Y puesto COVID porque COVID puede ser como una simple fiebre, como puede ser UCI, ¿no es verdad? Y dentro de UCI puede ser un UCI más extremo todavía. Entonces, por más que tú hayas tenido COVID, a lo mejor no has tenido alguna de estas cosas tan fuertes. Entonces, ¿qué es lo que podrías decir? Seres humanos no podemos simpatizar completamente, podemos empatizar. ¿Qué es empatizar? Empatizar es, yo trato de entenderte tanto como sea posible por lo que tú estás pasando, porque yo tuve una experiencia similar. Eso es empatizar. Porque el contexto de la persona por lo que pasó, el trasfondo de la persona por lo que pasó, es diferente. Y piensa en cualquiera, en una enfermedad, en una muerte de un pariente o de alguien, ¿sí me entiende? En un abuso, tú puedes empatizar. Nunca puedes entender completamente, aunque el evento sea muy similar. Eso nos hace humildes a los seres humanos, debería hacernos humildes. A veces presumimos, yo te entiendo, si a mí también pasó lo mismo, ñañito, ñañito. ¿No es verdad? No hay tal. Debemos ser más humildes, ¿sí? Y decir, yo trato de ponerme tus zapatos, trato de comprender por lo que estás pasando, aunque realmente no lo comprendo todo. Yo también pasé por lo mismo, hombre. ¿Sí has visto cuando presumes de orgullo? No, ya se le pasa, ya. ¿He escuchado esas palabras que la gente dice? Es porque no sabe empatizar. Peor simpatizar. Esa persona está más lejos, ni siquiera empatizar ya está peor, ¿no es verdad? Hay juicio, juzgar. No hay tal. Lo único que vamos a hacer es... Los amigos de Job. Wow, qué ejemplo para grande, ¿no es verdad? Fueron viendo al hombre que está ahí destruido, con sarna, ha perdido todo. Y se quedaron callados por 2 semanas, 3 semanas, no recuerdo, una semana. Y no dijeron nada. Estaban empatizando. Pero de repente abrieron la bocota. Y la pregunta que hacen los amigos de Job es, oye Job, ¿cuál es tu pecado por el que estás pasando esto? ¿Sí? ¿Me imaginas este pobre hombre, el santo de Dios, que todos los días ofrecía sacrificio y que iba, que hasta la mujer le dice, reniega de tu Dios, y el hombre dice, no, soy íntegro en mi fe? Y los amigos dicen, oye Job, entonces ya, déjate, ¿no? ¿Cuál es el pecado para que Dios se haya puesto así, hombre? Porque no estaban empatizando. Así que leí un mensaje que cuando recién salí hoy, casi me puedo reír después de haber estado en UCI, pero me llegó un mensaje de WhatsApp, la mitad lindo el mensaje. Dice, Pastor Leito, qué bendición que ha salido, hemos orado y estamos con usted y nos regocijamos ¿sí? Porque un montón se han muerto. ¿Se ha escuchado esos comentarios? ¡Wow! Primero me elevó y después, y uno cuando recién sales como que estás, ¿no es cierto? A mí todavía me incomoda cuando alguien habla mucho de COVID y dice, es que fulano se murió, es que sultano pasó esto. ¡Wow! ¿Sí? Necesitas tener cuidado, necesitas empatizar. ¿Sí? Así que quizás uno de los propósitos míos esta mañana, usted que está por Facebook también, es que aprenda a empatizar, no presuma. Yo entiendo todos los problemas, no entiende. Cuando usted dice yo entiendo, no entiende nada. ¿Sí? Anyway. Jesús es el único que puede simpatizar. Amén. Y dice que Él experimentó todo el sufrimiento y toda la tentación, aunque no cometió pecado, para entendernos completamente. ¿Sí?
y podernos socorrer en el momento de la angustia y del dolor. No le llama la atención tu dolor. ¿Sí? Es como el niño, ¿sí? El bebé cuando está llorando, ¿sí? Un bebé de unos 3 meses empieza a llorar y ¿qué hace todo el mundo? Haz algo, dale de comer, ¿no es cierto? ¿Sí? Nuestra cultura es una cultura sábelo todo. ¿Sí has visto eso? Somos una cultura sábelo todo, no. Para todo tenemos agua, amén. ¿O no? Para todo tenemos agua. Pobres mamás primerizas. Es que verás, yo a mis hijos les hacía así. Sí. Y la otra mamá de 20 años, 21 años. ¿Qué estoy haciendo mal, no es cierto? Y no empatizamos. Y sale un, por eso llora. Así, por eso. No. En Cristo tenemos gracia. Estoy saliendo del tema ahí. Entonces, solo en Él podemos empatizar. La idea es, si escuchamos al bebé llorar, ir corriendo tan pronto como pueda para hacer alguna cosa para calmarlo. ¿Sí? Tan pronto como pueda para calmarlo. Solo Jesús nos puede socorrer. Solo Él puede simpatizar totalmente con nosotros. Él dejó su trono y se hizo hombre. Jesús se identifica con tu dolor. No importa cuál sea el dolor. Con tu pérdida. No importa cuál sea tu pérdida. Con tu necesidad. Él se identifica con tu necesidad. Él se identifica con ti, madre o padre, que estás esperando que tu hijo regrese y nunca regresa. Con ti que esperas que el vientre lata con algo diferente, mujer, y no late. Jesús simpatiza contigo cuando vas al médico y esperas que el médico diga, wow, el examen es diferente esta vez. El médico dice, no funciona. Cuando tú esperas justicia en medio de la injusticia, Jesús simpatiza contigo. Cuando eres discriminado por el color, por la posición económica, por cualquier cosa que el ser humano hemos clasificado, especialmente en una sociedad tan clasista como la nuestra, eso es pecado. ¿Sí? Él se identifica contigo. Encarnación es igual a simpatía. Cuando Él se encarnó totalmente, simpatizó con nosotros a todos los niveles. Y el único humano que puede reconciliarnos con la majestad, con la divinidad, es Jesús. Es absurdo que Dios se vuelva hombre y simpatice con el hombre. Mucha gente no lo entiende. Por eso quieren clasificar a Jesús. Bueno, no puede ser Dios o lo que sea. No, Él es Dios. Y es 100% Dios, 100% hombre. El mayor acto de gracia que Dios pudo hacer es identificarse con nosotros en todos los aspectos, morir por nosotros, rescatarnos y darnos vida eterna. El encarnarse no lo hizo inferior, le permitió lograr cosas que ni los ángeles logran, reconciliarnos con el Padre totalmente. Y no se avergüenza de llamarnos hermanos. No se avergüenza de confiar en nosotros. Por eso es un Dios relacional.
Si a Dios solo le interesaran los números, los ángeles hicieran mejor trabajo que nosotros en evangelizar. Absolutamente. ¿No es verdad? ¿He visto a los seres humanos como somos? Oramos por fulano de tal para compartir el evangelio. Hacemos todo lo posible y el rato que le voy a hablar, a lo mejor otro le habla. Mejor no le hablo. ¿Se ha escuchado? Pero Dios ha confiado en nosotros, confía en nosotros, nos hace barra a nosotros, porque Él simpatiza, ese compañerismo que anhela con nosotros, cuando aquí le cantamos, cuando aquí nos sometemos a Él, cuando nosotros le adoramos a Él, Él simpatiza en ese compañerismo con nosotros. ¿Sí? Y Jesús simpatizó completamente con nosotros. Ya que nosotros somos limitados en simpatizar, empaticemos tanto como sea posible. No juzgues a nadie por su dolor y no recetes lo que no sabes que vas a recetar. Lo mejor a veces es quedarse callado y orar. Señor, esta mañana